¿Cómo están, chicos? Espero que todo vaya excelente. Uf. Espero que todo vaya excelente, chicos, esta semana con ustedes, que todo les esté saliendo genial. Yo por aquí estoy el día de hoy porque les quiero compartir una de esas historias de la niñez que uno pues como que preferiría más bien no contar porque le producen a uno como algo de vergüenza, de pena, pero acá entre nos se las voy a contar. Gracias por ver este video, por estar aquí una vez más para que compartamos un ratico. Saben, cuando yo era niño tenía la costumbre de jugar con pitillos. Me imagino que todos saben qué es pitillo, sino diccionario.com. Por lo menos aquí en Colombia todo el mundo lo sabe, creo. Y jugaba con los demás niños a arrojarnos hacia presión arroces, ¿sí? Granitos de arroz, entre otras semillas. Para obviamente golpearnos con esas semillitas, niños agresivos, ¿no? Y en una ocasión, jugando con alguien, no recuerdo con quién, resulta que me arrojaron a presión uno de esos arrocitos y terminó entrando por mi nariz y se me fue por allá adentro. Eso suena bastante sencillo, nada problemático, cuando tú tienes casi 40 años como tengo yo. Pero cuando tú eres un niño es algo que te puede llegar a preocupar bastante. Yo duré años, muchos años, muy preocupado, sin contarle a nadie, porque yo pensé que esa semilla de arroz iba a crecer dentro de mí. Que iba a llegar el momento en que creciera tanto, que iba a destruir mis órganos, que iban a comenzar a salir ramas. O sea, no es mentira. Yo sentía que iba a convertirse en todo un árbol que iba a acabar con mi existencia. No recuerdo cómo terminó ese temor, exactamente no lo recuerdo, pero sin duda por medio de una verdad. Porque saben, amigos, los miedos, los temores suelen nacer en nuestra ignorancia, cuando ignoramos verdades que cuando las conocemos nos terminan haciendo libres de los temores. Cuando no sabemos la verdad, terminamos siendo esclavos de temores que se enseñorean de nosotros. Y es de eso que quiero hablarles el día de hoy. Ustedes, los lectores de la Biblia, y quizás los que no son muy lectores también, deben conocer la historia de Jesús cuando estaba en la barca con sus discípulos y les aconteció, les sucedió, les sobrecogió una tremenda tormenta. Sí, cuando todos estaban asustados, temerosos. No sé por qué no llamaban a Jesús, lo dejaron dormir todavía un rato más mientras que ellos trataban de lidiar con la tormenta. Pero Jesús sí estaba allí dormido, sí. Algunos estaban ahí como molestos por eso y con ganas de hacerle como el reclamo. Que, hey, ¿cómo así que está durmiendo mientras que esto aquí estamos hundiéndonos? Bueno, eso fue una experiencia bastante traumática para los apóstoles, para los discípulos, si ustedes lo recuerdan bien, si lo han leído, si no lo han leído, por favor, vayan y pónganse una carita triste en calificación porque esa es de las historias más conocidas y más leídas de la Biblia. Pues todos o la mayoría sabemos que Jesús calmó la tormenta, que después el mar se calmó, que los vientos cesaron, en fin, y como dice la Biblia, vino grande bonanza. Y cuando ya la calmó, ellos se vieron muy asombrados y expresaron una frase que fue la siguiente: ¿y quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Y quién es este? Esa pregunta quiere decir: yo no sé quién es él de verdad. Yo estaba convencido de que ese Jesús con el que yo me subí aquí a esta barca era un Jesús que no podía calmar estas tormentas. Pero resulta que sí puede. En resumidas cuentas, ellos no lo conocían. Ellos no conocían la verdad que había en Jesús. Sabían algunas cosas de él, pero desconocían una verdad que los podía hacer, digo yo, libres de ese gran temor, de ese temor mortal que tuvieron en la barca. Porque si ellos hubieran sabido, si ellos hubieran creído, si ellos hubieran conocido que ese Jesús que estaba ahí, aunque estaba dormido, tenía el poder para calmar semejante tormenta, con toda seguridad hubieran tenido una actitud por lo menos diferente a la que tuvieron.
No quiero decir que las tormentas sean algo a lo cual debamos ser indiferentes, que no nos cause nada, pero es muy diferente enfrentar el diluvio o la tormenta cuando tú sabes que contigo va alguien que es capaz de calmar esas tormentas. Es muy distinto cuando tú conoces esa verdad, cuando tú sabes esa verdad. Conocimiento. Cuando nosotros carecemos del conocimiento, los temores se aprovechan de nosotros. Cuando tú eres un niño que desconoce que un pequeño arroz que entra por tu nariz no se va a terminar convirtiendo en un árbol que te va a destruir. Bueno, el arroz creo que no se convierte en árbol tampoco, pero sí en una mata grande, ¿verdad? Que yo creo que me hubiera alcanzado a destruir. Pero cuando tú eres niño y no entiendes eso, pues el temor se apodera de ti. Asimismo, cuando tú y yo, a pesar de que conocemos de Jesús, que sabemos de Jesús, que lo hemos recibido como Salvador, cuando nosotros desconocemos verdades que Él nos enseña por medio de su palabra incluso, pero que muchas veces desconocemos solo porque no estamos siendo diligentes con la lectura de la Biblia, pues hay temores que se pueden apoderar de nosotros. Temores infundados que no deberíamos tener, pero que tenemos precisamente por eso, porque no conocemos la verdad que puede terminar con ese miedo, con ese temor. Uno de los problemas graves que nosotros tenemos es que sobredimensionamos los problemas, pero peor aún, en ocasiones no solo los sobredimensionamos, sino que los inventamos. Estamos presos de temores que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la realidad. En alguna ocasión yo leí algo así como que creo que es como que el 80% de las cosas en las que nosotros mantenemos pensando, preocupados, jamás van a suceder. Todo temor tiene una verdad que lo aniquila, una verdad que lo termina. Así que si tú tienes un miedo, necesitas conocer esa verdad que te va a ayudar a terminar con ese miedo. Y Jesús te puede ayudar a conocerla, porque Jesús es la verdad. Es muy posible que tú tengas temores, como los seres humanos solemos tener, pero temores que te están impidiendo avanzar, que están impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, que están impidiendo que tú alcances esos sueños que quieres alcanzar, esos sueños. Y es muy posible que esos temores a su vez te hagan sentir muy triste por eso, porque son un obstáculo para que tú de verdad puedas vivir esa vida en plenitud que tú deseas vivir. Y yo te voy a compartir 4 consejos que sé que te van a ser de gran utilidad para no solo enfrentar, sino vencer de verdad esos temores. Así que, sin más, vamos que te los voy a compartir. Vamos con el primer punto, que es que necesitas conocer la Biblia. Sí, yo insisto mucho en eso, yo lo sé, los que visitan por acá el canal y los que leen las publicaciones que hago, los que han leído los libros que he escrito, saben que yo hago mucho énfasis en esto. Y es que sí, necesitas dejar de lado la pereza o lo que sea que te impida leer la Biblia. Necesitas leer la Biblia, necesitas conocerla definitivamente, y eso es una tarea que nadie más podrá hacer por ti. Yo sé que a veces uno quisiera soluciones como lea la Biblia mientras duerme o sí, soluciones de esas como mágicas, pero eso en realidad no sé, yo personalmente creo que no funciona. No conozco a nadie que le haya funcionado y no sé si algún día la ciencia puede inventar algo que verdaderamente funcione en ese sentido, pero por el momento creo que no existe. Así que lo que necesitamos hacer por el momento precisamente es leer la Biblia. ¿Y por qué necesitas leer la Biblia? Porque es que, querido, las verdades que tú necesitas conocer hoy y que te pueden hacer libre de esos temores que tú tienes, en su gran mayoría están en la Biblia. En segundo lugar, no sé por qué este dedo como que se me va. Cuando yo trato de sacar 2 dedos se me va pero o sea, hasta me duele cuando saco solamente 2. En segundo lugar, necesitas hablar con Dios. Necesitas preguntarle a Dios cuál es la verdad que te va a liberar de esos temores que estás teniendo. Porque sabes, incluso la lectura de la Biblia a veces
no es algo suficiente. A pesar de que tú estés leyendo exactamente el versículo que contiene esa verdad, a veces por alguna razón tú no la terminas viendo. Una razón que tal vez tiene que ver con que a veces no estás tan sensible como para percibir esa verdad, o con que necesitas que Dios te la revele porque tú no estás alcanzando a verla. Entonces es importante, en segundo lugar, como digo, preguntarle a Dios. Pregúntale, Dios, ¿cuál es la verdad o cuáles son las verdades que me van a hacer libre de estos temores que yo tengo? No sé, temores como hablar en público, salir a la calle o emprender ese negocio que tú quieres emprender. Temores como que se te olvide qué era lo que iba a decir. Sí, o sea, tú me entiendes, de esos temores que tú sabes que a veces nos paralizan y que nos impiden lanzarnos a eso que queremos alcanzar. Entonces, Dios te lo puede revelar. Es muy importante, por tanto, que en segundo lugar hables con Dios. En tercer lugar, escuchar a los demás. Dios definitivamente no nos creó para que seamos islas solitarias. Hay personas que nos llevan mucha ventaja y hay personas que tienen dones y talentos que nosotros no tenemos. Dios le ha dado talentos a otros para bendición de nosotros. Dios le ha revelado cosas a otros para bendición de nosotros. Entonces es muy importante que aprovechemos y que hagamos uso de ese conocimiento y de esos talentos y de esos dones y de esas experiencias que Dios le ha concedido a otras personas para que nosotros nos veamos beneficiados con ellas. Es muy posible y con toda seguridad hay personas que están enfrentando ese mismo temor que tú estás enfrentando en este momento, pero seguramente ellos ya van más avanzados o ya lo superaron. Entonces, si tú tienes la enorme bendición de escuchar a una de estas personas, pues te vas a ahorrar mucho camino, querido amigo, te vas a ahorrar mucho camino, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, todo por algo bien sencillo, escuchar a otra persona. Y pienso que también para eso se necesita humildad, porque es que a veces uno dice, no, pero es que Dios me lo puede enseñar a mí, Dios me lo puede revelar a mí. Y sí, Dios puede, pero la cuestión es si quiere, porque es que Dios ha organizado todo de tal manera que, como decía, somos interdependientes. Para poder sostenernos necesitamos sostenernos de los lados, necesitamos sostenernos y estar acompañados de los demás. Entonces, en tercer lugar, te lo repito, es muy importante que escuches a los demás, la experiencia de los demás, lo que los demás tienen para enseñarte, para compartirte, y esto incluye, ¿por qué no ver un video como estos? ¿Por qué no escuchar una predicación? ¿Por qué no leer un libro y cosas similares? O hablar directamente con una persona que tú sabes que te puede ayudar con eso que tú estás enfrentando. En cuarto lugar, hay algo que también nos va a ayudar a conocer esas verdades que necesitamos conocer, pero que suele ser el camino más costoso y más largo, que es la experiencia personal. Y esto se trata de esos dolores de cabeza que tú tienes que sufrir personalmente, de esos golpes de cabeza que tienes que darte tú mismo para poder aprender una verdad. Ahora, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Una cosa es saber una verdad y otra cosa es que tú la interiorices. Una cosa es que tú sepas que hay una vida eterna y otra cosa es que tú interiorices de verdad y que estés convencido de que vas a vivir para siempre. Esas son cosas distintas, aunque se parezcan. Y bien, chicos, ese era el video que les quería compartir el día de hoy, algo que yo creo que les puede servir de verdad bastante y estoy muy contento de habérselos compartido. Por favor, pónganlo en práctica, sé que van a tener buenos resultados cuando lo hagan. Y nada, pues espero que por favor, si se animan, me dejen por ahí abajo su comentario. Sí, si tú tienes algo que quieres compartirnos, por favor, precisamente compártelo, escríbelo ahí abajo para que entre todos podamos aprender. De esto se trata, de que aprendamos. No olvides compartir por favor este video con alguien a quien consideres que le pueda servir. No olvides suscribirte también a este canal para que puedas recibir esas nuevas publicaciones que vamos a estar preparando con mucho cariño para ustedes. Y pues espero que nos encontremos muy pronto por aquí. And I didn't understand that you were the one.